que cuando pidieran un punto indicaran si son altas o son bajas. Okis. Eso. Ahora sí, señor ministro, cuando guste. Muchas gracias. Voy a partir en 3, 2, 1. Bueno, estimados presentes, muy buenas noches. Mi nombre es Álvaro Espinosa y frente a esta difícil moción respecto a si esta casa nacionalizaría la TAM, moción que nos lleva tal vez a recordar algunos fantasmas dentro de la historia de Chile, es que me toca defenderlo en calidad de primer ministro. Quiero empezar este debate, primero que todo, dando un contexto, para luego dar una única definición importante y finalmente entregar una métrica para dar paso a los argumentos. Por lo tanto, entendemos, primero que todo, cuando hablamos de esta nacionalización, está inserta en el contexto de lo que es la pandemia del COVID-19. No estamos hablando de la nacionalización que podría ocurrir, por ejemplo, en un momento común y corriente, como si de la nada se me hubiese ocurrido nacionalizarla, sino que estamos hablando de un contexto de pandemia, que nos ha llevado a una crisis económica gigante, que ha arremetido contra las grandes empresas chilenas, no solamente acá, sino que en todo el mundo, pero asentémonos lo que está pasando acá. La TAM es una empresa, una línea aérea fundada inicialmente como LAN en Chile por Carlos Ibáñez del Campo, después fusionada con la línea TAM brasileña para ser en este momento lo que es la aerolínea más grande de Latinoamérica. ¿Qué es lo importante o por qué estamos debatiendo si la nacionalizaríamos o no? Tenemos el antecedente, por ejemplo, de que la semana pasada la segunda aerolínea más grande de Latinoamérica, la cual es Avianca, quebró la totalidad de sus acciones y en este momento está en total liquidación en la Bolsa de Londres, bolsa donde están puestas sus acciones. Entendemos que las aerolíneas han estado frente a un estrés económico tremendo. ¿A qué nos referimos con esto? Hay una baja importante en las ventas, en primer lugar, porque no están pudiendo volar. Y en segundo lugar, considerando que el próximo mes ya van a poder volver a volar, sí o sí van a haber una menor cantidad de ventas por los vuelos. La gente no está dispuesta a volar por dos motivos. En primer lugar, no está el dinero ni la holgura económica para poder llegar y volar. Y en segundo lugar, está la crisis latente, está latente aún la crisis del COVID-19, por lo tanto, no hay seguridad sanitaria para volar. Todos estos efectos hacen que la TAM, al tener menos ingresos, claramente vea problemas en su funcionamiento, lo cual lo podría llevar inclusive a la quiebra, como ya pasó con Avianca, como ya ha pasado con aerolíneas en Australia, en un sinfín de lugares del mundo. La definición acá importante que tenemos que poner en juego es la de nacionalización. Y tenemos que entender que la nacionalización no va a ser instantánea, sino que es un proceso muchas veces largo, pero lo importante es decir que esta es finalmente pasar la explotación y administración, que en este momento se encuentra en manos del privado, hacia el Estado de los bienes y servicios de esta aerolínea, que en este caso es la TAM. Por lo tanto, nosotros lo que entendemos con la nacionalización será la compra de acciones por parte del Estado hacia los accionistas de la TAM. ¿Cuándo va a ser ya una aerolínea nacionalizada? Cuando tenga un porcentaje importante de acciones, entenderemos que no solamente bastará con el 50 más 1%, sino que tal vez sea de 3/4, pero entenderemos que cuando ya la administración de los bienes y servicios total de la aerolínea estén a manos del Estado. Por lo tanto, la métrica en la cual se va a dar este debate será en qué mundo la empresa obtendrá mayores beneficios. Y la empresa hay que entenderla como un sistema abierto. ¿Cómo entendemos la empresa como un sistema abierto? No solamente los señores de la gerencia, sino también cómo se ven beneficiados los trabajadores de la TAM, cómo se ven beneficiados los usuarios de la TAM, cómo se ve beneficiado el Estado, el cual recibe el beneficio tributario de las acciones de la TAM y todos los actores que están involucrados en este debate. No solamente se trata de los bolsillos del grupo accionista mayoritario de la TAM, sino que se trata de todas las personas las cuales normalmente se ven beneficiadas por esta aerolínea. Habiendo dicho esto, es que pasaremos a esbozar nuestra línea argumentativa. Y en primer lugar queremos decir que, como primer argumento, que el Estado constantemente debe velar por el bien común. Frente a la crisis, ya vimos, por ejemplo, que la semana pasada la TAM despidió a 1.400 trabajadores solamente en Chile, y esto podría ser aún más trabajadores la próxima semana, mucho más trabajadores el próximo mes, e inclusive podría quebrar hasta dejar a todos los trabajadores a todos los trabajadores fuera con lo que sería la liquidación de la empresa. Por lo tanto, entendiendo que el Estado tiene que garantizar el bien común, y esto no solamente se refiere a cuanto a los servicios, sino que tiene que garantizar ingresos que sean dignos y que sean suficientes para las personas, es que si el Estado no la nacionaliza, entendemos que muchas personas perderán su trabajo. Si se permite esto, un despido masivo finalmente, la calidad de vida de muchas personas se verá muy, pero muy opacada. Por lo tanto, si nosotros la nacionalizamos, estamos primero que todo evitando un aumento importante de la pobreza de las personas en el Estado que está en el Estado de Chile. En segundo lugar, estamos permitiendo finalmente que al evitar esta quiebra haya, por ejemplo, mucha más hambre en Chile, haya, por ejemplo, mucha más desigualdad social y que podrían llevar inclusive a descontentos sociales como los que ya vivimos el 18 de octubre o como los que hemos estado viviendo en las comunas, como son la Comuna del Bosque. En segundo lugar, me quiero referir a lo que son los beneficios mismos para la empresa, pero antes quiero tomar el punto de Camila.
Sí, es que yo creo súper inconveniente el hecho de que hable de los beneficios solamente de la empresa, teniendo en consideración de que sus argumentos se basan en la población civil y en el Estado Sí, también. Camila, por lo mismo yo te dije que la empresa es un sistema abierto, afecta a los usuarios, a las personas, a quienes trabajan en la empresa, etcétera. Eso ya lo dije, quedó más que claro, no vale la pena seguir tomando en cuenta eso. Por lo tanto, nosotros también entenderemos que hay beneficios para la empresa. Ya le demostré un beneficio para el Estado en el cual está inserto esta empresa, ahora veamos beneficios para la empresa. Si el Estado compra las acciones de este ente privado, la empresa va a tener un aumento neto en su patrimonio. Posteriormente, esta capital que ingresa a la empresa, al grupo accionista mayoritario, puede ser, por ejemplo, reinvertir en la misma empresa, e inclusive puede ser destinados a otras acciones que no tengan que ver necesariamente con la TAM en sí mismo. Lo importante acá es que con la nacionalización, con la compra de acciones por parte del Estado, mantenemos vivo bursátilmente a la empresa en la Bolsa de Valores de Santiago o en la Bolsa de Valores en la cual tribute. Por lo tanto, mantenemos la confianza hacia los inversionistas, mantenemos una menor volatilidad en la bolsa y mantenemos la confianza, el índice de confianza que hay hacia Chile como país al momento de ver que las grandes empresas no están quebrando. Porque la TAM no se trata de una empresa pequeña, no es una aerolínea de 3 aviones, es la aerolínea más grande de América Latina y por lo tanto, si llegase a quebrar, sería una pésima imagen tanto para el continente como al país, como para uno de sus países insignes, que es Chile en conjunto con Brasil. Finalmente, en un tercer argumento que terminará impactando de mejor manera mi querido compañero Chacón, entendemos que hay otro beneficio en cuanto al Estado. El Estado en estos momentos se encuentra en un sistema, en un momento de total estrés económico. No hay holgura para realizar ciertos movimientos. De hecho, ni siquiera hay holgura para en el contexto del COVID-19, poder mover la ayuda humanitaria. Por lo tanto, si el Estado pasa a administrar los bienes, pasa a administrar los aviones, pasa a administrar, por ejemplo, los permisos que tiene la TAM, entenderemos que el Estado ya no tendrá que pagar a la TAM por traer ayuda humanitaria como está pasando en estos momentos, sino que el Estado directamente pasará a tener estos bienes para poder llevar a cabo esas acciones, y esto es un beneficio directo a la población. Tenemos beneficios para la empresa, entonces, la cual no va a quebrar, va a mantener viva su inversión en la bolsa, y esto la dejará mejor para después de la crisis. Tenemos beneficios para las personas directamente, en la medida que éstas no verán mermados sus ingresos, y tenemos beneficios también para el Estado, en la medida que éste tendrá mayor facilidad para poder, por ejemplo, mover la ayuda humanitaria. Muchas gracias por su atención. Se despide Álvaro Espinosa, primer ministro. Muchas gracias por su discurso. Invitamos ahora a la lideresa de oposición a que haga uso de la palabra. Nosotros consideramos de que la bancada de gobierno se está poniendo en su mejor caso. En el caso de que la empresa realmente vaya, por ejemplo, a surgir después de esta compra. Como tal estableció, estamos en un contexto de COVID-19, un contexto el cual no nos permite saber qué es lo que va a suceder de aquí a 2 meses, no nos permite saber si es que el día de mañana o en 2, 3 meses más se van a poder volar, no nos van a saber que incluso con la compra que nosotros vayamos a realizar de esto, se vaya, por así decirlo, perder la posibilidad de que se vaya a la quiebra. Teniendo en consideración de que el país está en un momento de crisis sanitaria, en un momento de crisis política, social y en un momento de crisis económica. Realmente nosotros consideramos que es la importancia, decir, salvar LATAM en vez de comprar ventiladores y respiradores para las personas que están muriendo. No, nosotros consideramos que el Estado debe gastar en cosas de urgencia, y estas cosas de urgencia no son LATAM, no son, por así decirlo, salvar a la empresa a Piñerita, no. ¿Qué es lo que va a suceder para nosotros? Nosotros consideramos de que, en primera instancia, aquí el actor político más importante es la sociedad y el gobierno, y el cómo la sociedad se ve beneficiada en cuanto a la obtención de LATAM, y en que en caso de que LATAM, por así decirlo, si es que los trabajadores llegan a perder el empleo de LATAM, ¿por qué nosotros tenemos que comprar? El hecho de que nosotros compremos una parte o la totalidad de LATAM no vaya a garantizar el trabajo de estos mismos. No podemos a garantizar de que LATAM no se vaya a ir a la quiebra porque no supimos mantenerla durante 8 meses más, durante esta crisis económica o esta parcialidad de todos lados. Entonces, ¿por qué en vez de comprar la empresa, yo no le doy un bono y una ayuda directa a ese trabajador? Obviamente que esa ayuda directa y este mismo dinero que yo voy a invertir a la empresa va a ser mucho mejor gastarlo directamente al trabajador. ¿Por qué?
porque esta acción va a entregar un mensaje. El mensaje que va a entregar va a ser el hecho de que las empresas se arreglen los bigotes y de que nosotros como gobierno vamos a estar mucho más preocupados de la situación empresarial que lo anterior. Y claramente nosotros tenemos que tener en consideración de que venimos saliendo de una crisis política, de una crisis social, 18 de octubre, no sé si le suena, señor Alta, porque si le llega a sonar, por favor dígamelo ahora, le otorgo el punto a Álvaro. Muchas gracias, Camila. ¿Sabes qué? El problema es que tu medida de inyectar dinero directamente, en realidad son migajas para hoy y hambre para mañana, porque finalmente tú puedes darle dinero directamente al trabajador y en 2 o 3 meses más no va a tener trabajo. Por lo tanto, ¿quién está realmente defendiendo a los trabajadores? Claramente el gobierno. Sí, es que el gobierno puede perfectamente, ahora actualmente LATAM ya despidió a la mitad de de toda su empresa, y así decirlo, ¿cuál es la cantidad del porcentaje del trabajo que realmente entrega LATAM a la población o a la sociedad? ¿Sí? ¿Es realmente significativo la cantidad de dinero que se le va a entregar a esta empresa para poder salvarla? Y en vez de, ¿por qué nosotros no comprar LATAM? Compramos ventiladores para las personas que se están muriendo en los hospitales. Yo creo que es lógico que esta reinversión es mucho más urgente que salvar empresas como LATAM, porque puede ser, incluso nos habla desde el punto de que pueden administrar aviones y todas estas cosas, pero nosotros administramos allá aviones desde el punto de la milicia, es decir, nosotros ocupamos los aviones militares, no estamos ocupando los aviones de todas esas cosas. Y vamos a caer en cómo cayó para la sociedad este mensaje de nosotros arrendar el punto riesgo. Cayó pésimo, y que incluso las consecuencias de eso actualmente son las protestas que se están generando en Maipú. Entonces, claramente nosotros vamos a generar que es un perjuicio para el gobierno, un perjuicio para la sociedad, y el hecho de que vayamos a comprar LATAM, nada nos va a garantizar el hecho de que podamos lograr salvarla, y que incluso teniendo LATAM, realmente el gobierno está capacitado para poder manejar esta misma, porque tenemos que tener en consideración de que el gobierno va a cambiar cada 4 años. Y actualmente le otorgo el punto a la Scarlett. Muchas gracias. Lo que pasa es que usted la solución que nos está dando es que damos bonos. Con esos bonos al final igual podríamos comprar ventiladores, entonces no sé cuál es su comparación. Y no solamente eso, si yo solamente doy bonos a la TAM, ¿cuál es el beneficio que saca el Estado a largo o a corto plazo? Ninguno. Es mucho mejor comprarlo justamente por estos beneficios que podríamos llegar a obtener. Sí, es que una persona no va a comprar un ventilador para poder salvarse a sí mismo, pero sí nosotros podemos reinvertir en salud en medio de una crisis sanitaria. Entonces, nosotros consideramos que es mucho más importante esto y que obtiene mucho mayor beneficio y es mucho más urgente. Y el hecho de que salvar LATAM nos dice cuál es, por así decirlo, el beneficio de que nosotros vamos a obtener después. Bueno, claramente el beneficio va a tener personas vivas, estas personas vivas van a votar por el mismo gobierno que tuvo consideración en él, y esto también es un beneficio para nosotros. Y el hecho de que nosotros podamos salvar a las empresas no necesariamente podemos entregarle ciertas, por ejemplo, facilidades. Estas facilidades como, por ejemplo, el no comprar impuestos, el no cobrar ciertas situaciones, pero esto no significa que nos sea beneficioso el hecho de poder... no sea beneficioso, como ya dije con exterioridad, no nos cabe, con toda esta nebulosa y crisis que se está estableciendo, nosotros no tenemos seguridad de que incluso si es que llegáramos a comprar LATAM, si realmente va a ser dinero totalmente perdido o no, porque no sabemos si con esta crisis social, si es que realmente puede terminar yendo a la quiebra o no. Al final de cuentas, también el mensaje que nosotros entregamos al resto de las empresas, decir, bueno, compramos una empresa, la salvamos, y después van a querer todas las empresas que el Estado le otorgue cierta compra de acciones, y va a haber cierta reclusión de por qué hay una empresa que sí le compra las cosas al LATAM y hay otras empresas de por qué no le compran no sé, por decir, ¿por qué no salvamos Carosi en vez de LATAM? Si Carosi es mucho más importante en cuanto a la retribución de alimentos. Entonces, el mensaje que entrega que claramente va a haber un conflicto de interés, tener en consideración de que hay muchos políticos que son accionistas de esto, y esto es lo que va a profundizar
La cosa que sigue a mí, eso. Te amo, Camila. Voy. Muchas gracias por su discurso. Invitamos ahora al vice primer ministro a que haga uso de la palabra. Al tiro me estoy ordenando un poquito. Ya, en 3, 2, 1. Camila, te vengo a explicar por qué tu caso no es para nada excluyente y por lo tanto podemos decir sí, hagamos todo lo que dijo Camila Sarmiento y hagamos también la nacionalización de la TAM. ¿Por qué les vengo a decir que entregar bonos, ventiladores y comprar empresas no son excluyentes? Porque dependen de carteras distintas. Tenemos presupuestos para Hacienda, tenemos presupuestos para salud, tenemos presupuestos para bonos, y por lo tanto no tenemos por qué ser excluyentes, podemos estar entregando bonos, podemos estar comprando ventiladores y podemos estar comprando aviones o esta empresa. En ese aspecto, entonces, entendemos que el caso no es comparativo, no tenemos por qué refutarlo, podemos aceptarlo completamente, pero vamos a refutar algunas de las refutaciones que hizo. Ahora les vengo a explicar por qué tenemos que comprar la TAN y por qué es urgente. ¿Por qué es urgente? Primero que todo, porque tenemos una crisis económica, eso ya se lo explicó Álvaro, tenemos una crisis social, tenemos una crisis sanitaria y tenemos una crisis económica. Dentro de esta última, si es que queremos mantener un Chile que pueda alimentar a sus familias, que les pueda dar trabajo a las personas, es que tenemos que cuidar la economía. ¿Cómo cuidamos la economía? Manteniendo inversores en Chile. Esto ya se lo explicó Álvaro. Si es que mantenemos una de las empresas más grandes, y esto viene a responder la segunda pregunta, si es que respondemos una de las empresas más grandes que tiene Chile y que tiene Latinoamérica, es que realmente tenemos una confianza en la inversión. ¿Qué es lo que ve el extranjero? Que hay una confianza para que, si es que una empresa grande, si es que las empresas grandes en Chile no quiebran, para después de toda esta crisis poder volver a invertir en Chile y eso genera trabajo y no le tengo que explicar eso. Luego de esto, ¿por qué la TAM? Porque es una empresa grande. Ahora, ¿por qué no Carosi? Porque la industria del alimento sigue vendiendo, no va a quebrar Carosi, no tenemos por qué defenderlo. Pero la industria, esta industria sí es importante, es una industria grande y por otro lado no tiene beneficios. Tenía que activar la cámara, creo. Ya, ahí sé que se activa. Por lo tanto, tenemos beneficios, tenemos que hacer que sobreviva esta empresa justamente porque no puede sobrevivir sin nuestra ayuda. Eso es un punto importante y es una empresa grande que tenemos que mantener viva, eso ya se lo explico. Por otro lado, tenemos puntos importantes que nuevamente se los trajo Álvaro, como el mover insumos, como mantener trabajos, teniendo en cuenta que es una empresa grande, genera mucho trabajo, no solamente dentro de la empresa en sí, sino que además genera trabajo a través de otras empresas que trabajan para la TAM, que trabajan dándole refacciones, manteniendo aviones, etcétera. Galo nos puede explicar mejor de eso. Por lo tanto, no solamente estamos manteniendo una empresa, estamos manteniendo todo un sistema económico que se basa en una de las empresas más grandes de Latinoamérica, la empresa más grande, la aerolínea más grande. Por otro lado, no es una compra garantizada, por supuesto que no es una compra garantizada. Lo que nosotros estamos defendiendo es que Chile la compre porque porque Chile puede mantenerla. No necesitamos hacer que la TAM crezca, necesitamos que la TAM se mantenga. Si es que hacemos que la TAM se mantenga comprando acciones, porque comprar acciones es meter plata a la empresa, es que realmente estamos generándole un beneficio a la empresa. Si es que la TAM no quiebra, es que tenemos todos los beneficios que nos trae una empresa grande que sobrevive, ya se los dijimos. Tenemos mayor inversión, tenemos una empresa que no quiere y por lo tanto que genera trabajo, etc. Por lo tanto, no tenemos que hacer que crezca, lo único que tenemos que hacer es que no quiebre. Por otro lado, lo que busca el Estado no es, y aquí impactamos directamente en la métrica, nos interesa tanto la empresa, ya se los dijimos, como Chile, que Cami lo dice, perfecto, nos interesa Chile, ¿por qué? Porque Chile tiene que hacer que la gente sobreviva. No nos interesa que Chile mantenga un buen nivel económico si es que Chile hace que la gente esté bien. Si es que Chile hace que la gente esté bien en primera instancia, es que estamos logrando nuestro objetivo. Ahora, a larga instancia necesitamos mantener la economía, eso no se lo negamos a nadie. Justamente por eso tenemos que comprar la TAM, para mantener una economía, para mantener la grande empresa y que pueda haber inversión luego de esto en Chile. Luego de esto, lo único que nos queda decir, aviones militares no pueden aterrizar en espacios comerciales,
Esto es problemático porque justamente necesitamos ir a otros países para traer insumos, ir a otros países para repatriar gente, y esto es algo de lo que se tiene que hacer cargo el Estado. El Estado ahora tiene que invertir justamente problemas como los de espacio riesgo, donde tienen que arrendar, y la gente reclama, oye, ¿por qué estás arrendando? Bueno, ahora sí tenemos la administración de esta empresa, es que podemos decir, miren, estamos usando gastos estatales para hacer lo que necesitamos hacer, traer gente del extranjero, traer insumos, que son cosas que son necesarias ahora para justamente que no pase lo de espacio riesgo. Entonces, con eso se cae completamente las refutaciones, el caso no se cae porque, insisto, son complementarios, no tienen por qué ser uno o el otro. Entonces voy a pasar a hablar justamente, y esto se lo venía adelantando la refutación, por qué no hay movimiento y por qué esto es un beneficio para la empresa. Primero que todo, ahora hay un movimiento a través de lo que son los insumos y ayuda. Esto es necesario tanto para Chile, porque necesita estos insumos que vengan del extranjero. Si es que compramos ventiladores, sabemos que Chile no produce masivamente ventiladores, tenemos que traerlos de China, tenemos que traerlos de Estados Unidos, no nos interesa de dónde, necesitamos llevar para allá algo que nos pueda traer los ventiladores. En ese aspecto, entonces necesitamos estos aviones para los movimientos de insumos. Son urgentes, son necesarios, por supuesto, ya se los demostramos. En segundo aspecto, viene el tema de repatriar. Si es que hacemos que Chile pueda repatriar a las personas, es que estamos generando un beneficio a su misma población. Generamos un beneficio a las personas que están repatriadas, generamos un beneficio a las personas que están aquí esperando eso, y también generamos un beneficio en cuanto a opinión pública. Si es que logramos que traer a todos los chilenos que intentan entrar a Chile, que estamos logrando algo que casi ningún otro gobierno ha logrado en todo el mundo: traer a los extranjeros, a los nacionales que están afuera. Esto es un beneficio para Chile, ya se lo expliqué, y también es un beneficio para la empresa. ¿Por qué? Porque es un beneficio para la empresa, porque si bien Chile tiene administración en esta empresa, igual se genera un movimiento. Este movimiento es importante porque mantiene un flujo de dinero. Si es que hay un flujo de dinero, entonces la empresa se mantiene, podemos seguir manteniéndonos, creciendo, no nos interesa, seguimos con nuestros trabajadores y la empresa no se detiene, y por lo tanto también es un beneficio para la empresa, porque la empresa no muere. Hay que entender todos los perjuicios que trae que una empresa muera. No solamente pierden las personas millonarias que perdieron sus inversiones, también pierden las personas que pierden su trabajo, también pierden las familias que dependen de estas personas, también pierden la pequeña y mediana empresa que depende de esta gran empresa, porque entendamos que en Chile hay mucha pequeña y mediana empresa que subsiste a través de los servicios que le brinda a la grande empresa. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que le hemos venido a mostrar como Cámara? Primero que todo, tenemos un beneficio de los trabajadores, un bien común. El Estado propicia el bien común, en tanto no haya pobreza, en tanto no haya desconfianza social, mantener esta gran empresa que da mucho trabajo directa e indirectamente. El segundo beneficio, que es el beneficio de la economía, en cómo mantener una empresa grande, da seguridad para que futuros inversionistas puedan invertir en Chile cuando pase todo esto, y por lo tanto estamos viendo un beneficio a largo plazo que beneficia. Y tercero, vamos con cómo beneficiamos a la empresa a través de los movimientos y cómo beneficiamos a Chile a través de los movimientos. Se me olvidó tomar puntos porque la verdad nunca los vi, lo siento por eso. Eso sería todo mi turno. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por su discurso. Invitamos a la vicelideresa de oposición a que cierre con el debate de cámaras altas. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Aló? ¿Sí? Sí, te escucho bien. Espérenme un poquito, que no voy a activar mi cámara porque la verdad mi internet no me está funcionando muy bien. Ya. Muy buenas noches, soy Camila Mora y vengo a hacer mi labor de segunda de oposición. Voy a partir refutando algunos dichos por mi cámara contraria, que nos viene a hablar de que, claro, comprar la TAM nos va a traer insumos, resguardamos la capacidad de trabajo que se pueda brindar, no despedimos más personas, pero yo me pregunto, porque renacionalizar la TAM es problemático desde el momento que no sabemos cómo va a seguir funcionando el sistema de líneas aéreas en el momento de pandemia. Hoy en día no tenemos cura para el coronavirus, no tenemos una vacuna para el coronavirus, entonces los vuelos nacionales e internacionales cada vez han sido más restringidos. Nadie sabe el destino de todas las aerolíneas del mundo, entonces básicamente si nosotros invertimos como Estado en la TAM hoy en día y compramos acciones de la TAM, claro, por un momento nos mantendremos bien
pero ¿qué pasará si la TAM aún así se va a quiebra? Porque efectivamente el coronavirus tiene una revuelta y otra revuelta más, y al final y al cabo no vas a poder restablecer el servicio de la TAM completamente. Entonces básicamente lo que vas a estar haciendo es tirar un salvavidas por mientras, pero con la posibilidad de que aún así se te vaya a quiebra la empresa, a pesar de haber intentado salvarla comprando acciones, y eso implicaría que el Estado chileno quedaría sin posibilidades de tal vez reinvertir estos fondos que tendría para ayudar a la empresa en ayudas directas de la sociedad, que esa sería la primera necesidad que debería cubrir ahora. ¿Por qué? Y les voy a empezar a explicar. También nos habla nuestra Cámara de Oposición de que hay un sistema de empresas relacionadas que le brinda servicios a la TAM, pero yo me pregunto, comprando acciones de la TAM, ¿salvaremos estos servicios de empresas relacionados? Porque yo creo que si quiebran estos servicios de empresas relacionados, independientemente de que nosotros inyectemos dinero a la TAM o no, ¿quién le va a brindar este servicio a este sistema de empresas, a la TAM, de este sistema de empresas relacionado? O sea, si ellos llegan a quebrar, la TAM se quedaría sin sus colaboradores de todas formas. Entonces, al final y al cabo, ni siquiera tendrías la mantención que necesita la aerolínea, etcétera. Que eso está atrás mano de lo que puede ser nuestro Estado. También nos dice Carosi no va a quebrar, nos habla de otras empresas que pueden no quebrar porque son básicamente vendedoras de insumos básicos. Hoy en día, como está la pandemia, no sabemos. Entonces el Estado lo que debe de hacer es brindar en ayuda directa a su sociedad y no necesariamente a las empresas que han sido privadas, porque hoy en día la TAM no es privada. Cabe recalcar que en la historia de la TAM partió siendo una empresa chilena en 1920 y algo, alrededor de 1930, y por la dictadura de Augusto Pinochet fue quien privatizó la TAM, y la TAM al final se abrió al mercado internacional y pudo hacer distintos convenios que la ha hecho ser una de las aerolíneas más grandes de Latinoamérica. Entonces la privatización de la TAM hizo efectivamente que esta empresa creciera. Entonces, ahora volviéndola a nacionalizar con la administración chilena, yo no sé qué tan buena administración tenga el Estado en esta área, porque recordemos también que la TAM compró también otra aerolínea que pertenecía al Estado chileno, que no acuerdo del nombre en estos momentos, la DECO, me parece que era la aerolínea chilena, que también compró la TAM, porque Chile no ha sido capaz de llevar administraciones exitosas de aerolíneas, a menos que éstas se privaticen, como es el caso de la TAM, y a menos que éstas compren otras aerolíneas chilenas. Entonces yo no sé en qué cabeza me cabe que nuestra contraparte nos viene a decir que esto va a ser ayuda para la sociedad. Yo no lo veo, ni ayuda para la empresa, tampoco lo veo. Entonces voy a seguir haciendo mis labores de argumentativa. Resulta que si Chile compra efectivamente acciones de la TAM, vamos a tener conflictos de intereses. ¿Por qué? Porque parece que a la contraparte se le olvida que la TAM tiene inversores de políticos chilenos dentro, hijos de los más grandes políticos chilenos, hijos, por ejemplo, del presidente Piñera, que tienen inversiones, compras de acciones dentro de la TAM. También las AFP, que mágicamente también pertenecen dentro de la familia Piñera, o dentro de las familias más acomodadas que encontramos en Chile. Entonces, claramente, aquí no es de primera necesidad ayudar a mantener estos trabajos de las personas, no, porque hay un conflicto de intereses de salvarse los políticos mismos que han invertido en esta empresa de la TAM. Entonces, claramente ya hemos visto cómo las personas, cómo la sociedad critica el salvaguardar este tipo de empresas por parte del presidente Piñera, por parte de sus ministros, que al final y al cabo han tirado distintas leyes, como por ejemplo la ley de protección a las empresas, en donde, claro, el conglomerado Cencosud, por ejemplo, se aprovecha de este tipo de ley, siendo que no necesariamente podría hacerlo, y este tipo de ley iba en ayuda de los trabajadores y se han convertido en ayuda a los grandes empresarios. Entonces aquí ayudar a la TAM vendría a ser una ayuda a los grandes empresarios que, spoiler, son los mismos políticos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí vamos a tener un mayor nivel de desconfianza ya en el Estado, ya vamos a ver mucho más mal a sus políticos, entonces el fin último va a ser salvaguardar a su empresa y no necesariamente salvaguardar a las personas. Entonces, aquí claramente vamos a tener las diversas problemáticas. Le doy un punto a la baja antes de que
se me vaya el tiempo. Muchas gracias. Lo que pasa es que da lo mismo si hay un conflicto de interés o no. Lo que nosotros tenemos que empezar a evaluar es cuáles son los beneficios y los perjuicios que esto puede traer. Y a la hora de que ya nosotros estamos mostrando más beneficios con respecto, por ejemplo, a la ayuda de trabajadores, con la ayuda Muy bien, de Scarlett, entiendo tu punto, muchas gracias. Resulta que la sociedad en sí ha hecho diversas revueltas sociales en contra de todas las cosas que ha hecho el gobierno con tal de salvaguardar a estas lindas empresas, y el problema es que ya venimos de un estallido social, tenemos crisis económica y social actualmente por la pandemia. Ustedes quieren invertir en las mismas empresas y no invertirlas directamente a las personas que pueden ir y comprar insumos. O sea, yo me pregunto necesariamente cómo estaban ayudando en verdad en su beneficio mayoritariamente a estas personas, porque yo no le veo que tal vez la TAM no vaya a despedir gente, porque la TAM, si sigue en esta crisis, aunque el Estado invierta, va a seguir despidiendo gente. Entonces, lo mejor es ayudar a esta gente directamente y no a través de sus empresas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que efectivamente tenemos el problema de que la sociedad, al ver cómo se está cayendo la desconfianza en el Estado, no va a tener confianza en ninguna política pública más, porque ya se vieron las desconfianzas hacia las políticas públicas sanitarias que estaba dando el ministro Mañalich. ¿Cómo pretenden salir de esta pandemia si nosotros renacionalizamos la TAM y dándole la señal que efectivamente vamos a estar solamente protegiendo al empleador, pero los empleados no están tan bien protegidos aquí? ¿Qué va a pasar si esa empresa sigue quebrando? Van a seguir despedidos de esos trabajadores, y en vez de haber ayudado y haber reinvertido este dinero en otras políticas sociales y de salud que hoy en día necesitamos, efectivamente, ahí es donde va a existir el beneficio. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por su discurso. Invitamos a el extensionista de gobierno a que haga uso de la palabra y abra el debate de cámaras bajas. ¿Me dan un momento para ordenar mi hojita, por favor? Al tiro coloco la cámara. Me veo bien. Voy a debatir parado, así que dígame si se ve mi cara, por favor. Te veís de pana, mi rey. Bueno, guachito. Divino. Ya. Ya. Voy a partir mi discurso hablando de lo que nos viene a decir Cami en su último discurso, porque plantea, primero, nos dice que no sabemos cómo va a seguir la pandemia, por lo tanto nos trata de plantear un razonamiento en donde nosotros no sabremos si es que va a ser rentable o no invertir en esta empresa LATAM o renacionalizar LATAM, porque no sabemos qué va a pasar en el mundo. Y bueno, si bien tiene razón Cami en que no sabemos cuándo va a terminar la pandemia, sí sabemos que la pandemia va a llegar a un punto donde va a dejar de ser completamente infecciosa en todo el mundo por el simple hecho de que va a haber una cantidad de gente contagiada lo suficiente como para que haya una población inmune tal como para que se pueda volver a la normalidad. Por lo tanto, se demore más, se demore menos, hayan rebrotes o no hayan rebrotes, en algún momento van a tener que seguir las relaciones comerciales, van a tener que seguir los vuelos, y eso es importante, y de hecho, en este sentido, la primera parte de mi argumentación va a ser una refutación integrada con mi extensión, porque es muy importante el punto que nos menciona Camila para conectarlo con nuestra extensión como cámara, porque entendemos que sí sabemos que en un punto se va a acabar el COVID-19, sí sabemos que en un punto vamos a tener que volver a ocupar los aviones, vamos a tener que volver a comerciar con el resto del mundo. Y el tema es el siguiente. Y ese será como la primera extensión, que nosotros tenemos que renacionalizar la TAM debido a que actualmente en el mundo muchas empresas de aerolíneas están quebrando. ¿Por qué esto es importante, señores? Y quiero que los jueces lo tengan muy en consideración, porque muchas empresas de aerolíneas en el mundo actualmente están quebrando por el tema del COVID-19, y es muchísimo más caro tratar de reparar una empresa que está quebrada que tratar de mantener una empresa que aún no quiebra. Y esto es importante
En ese sentido, porque cuando termine el tema del COVID-19, solo muy pocas empresas en el mundo de aerolíneas van a seguir vigentes. La mayoría de las empresas van a quebrar. Entonces, teniendo en cuenta, como bien dice nuestra linda cámara alta, que la TAM es la empresa, la aerolínea más importante de Latinoamérica, es aún más relevante para nosotros como país invertir en esta situación de crisis para poder posicionarnos después del COVID-19 como una potencia en las aerolíneas del mundo y específicamente en Latinoamérica, porque actualmente sí, la TAM es importante, pero posteriormente al COVID-19, si la TAM sigue viva, si la TAM no quiebra, va a ser aún más importante. Y este es el punto decisivo, porque si bien vamos a salvar las empresas, como bien dice la Cámara Alta, eso va a ayudar a que salvemos a los trabajadores y que conectándolo con lo que nos dice nuestra Cámara de Oposición, que nos dice que es mucho mejor darle bono a los trabajadores, y creo que eso ya ha quedado refutado ya en cámaras altas, de que los bonos a los trabajadores no es sustentable a largo plazo, porque estos trabajadores en 2-3 meses más no van a tener trabajo, van a poder seguir teniendo el bono, pero eso va a ser un gasto fiscal. Lo que nosotros necesitamos como país es producir, es que la gente tenga trabajo para poder comprar, para poder consumir, y así sucesivamente que se vaya desarrollando este círculo virtuoso de la economía. Entonces, en ese sentido, es muchísimo más importante. ¿Y por qué? Porque pongámonos en otro caso. Nosotros no invertimos en la TAM, dejamos que quiebre la TAM. ¿Qué pasa? Que a nosotros como país, principalmente en Latinoamérica y especialmente en Chile, se nos van a subir los precios de viaje para transacciones internacionales, para vuelos internacionales, para envíos internacionales. Va a dificultar eso, obviamente, al comercio que tiene Chile internacionalmente y a la posición internacional que va a tener Chile también frente al mundo. Y también, en ese sentido, va a ser muy importante porque nos podemos posicionar como líderes en esta industria debido a que va a existir un hueco en el mercado, porque muchas empresas van a quebrar a lo largo del mundo. Por lo tanto, va a haber un hueco de demanda lo suficientemente alto para que la TAM pueda entrar, pueda posicionarse y a largo plazo para Chile se perciban mayores ingresos, mayores trabajadores y que hayan mayores servicios necesarios que se les preste a la TAM, haciendo que hayan otras empresas que generen más trabajadores y así sucesivamente se cree este hermoso círculo virtuoso de la economía. En ese sentido, tenemos otra extensión que tiene relación con el apoyo en el desarrollo tecnológico país que tendría gracias a esta renacionalización de la TAM. Pero antes, para no perder el hilo, le tomo el punto a la Cámara Alta de Oposición, por favor. Punto a la Cámara Alta de Oposición. Sí, el hecho de que, bueno, estas empresas van a quebrar y obviamente alguien las va a comprar y las va a resurgir, obvio, no nos vamos a quedar sin aerolínea, un privado lo va a tener que hacer, entonces, ¿por qué hacerlo como Estado? Yo, como Estado teniendo otras urgencias, si eventualmente va a salir una aerolínea. Entiendo, Cami. Lo que pasa, Cami, es que es muy gratuito decir que va a salir una aerolínea, porque eso no es así. La inversión no sale de la nada. Hay alguien que tiene que invertir para generar un valor agregado al final. En este sentido, es que todas estas empresas y estos inversionistas que invirtieron en aerolíneas difícilmente vayan a poder tener el dinero necesario para poder seguir invitando a esas aerolíneas, porque actualmente no tienen cómo pagar ninguno de los extremadamente altos costos de servicios que tiene la mantención de los aviones, que tiene la mantención de los aeropuertos, etcétera, porque simplemente porque no hay vuelos, porque estamos en época de COVID-19. Entonces, en ese sentido, voy a pasar a la siguiente sección que tiene que ver con el apoyo tecnológico estatal que habría para Chile si renacionalizamos la TAM. Si renacionalizamos la TAM, vamos a tener también sus recursos a disposición, no solo para aumentar la capacidad, por ejemplo, de logística, rescate, salud y hasta el apoyo a distintos ministerios, por ejemplo el del deporte, ayudando para ayudar a los competidores en sus viajes, por ejemplo en salud, ahora con lo que tiene que ver con los respiradores mecánicos. Si el COVID-19 sigue, como dice Cami Mora, aún así, aún cuando el COVID-19 siga, vamos a tener esos aviones, vamos a tener esa capacidad y esa logística para poder traer insumos médicos, etcétera. Y además vamos a tener todos estos recursos a nuestra disposición para impulsar proyectos educativos o para simplemente impulsar la aeronáutica en nuestro país y ayudar aún más a este desarrollo de esta industria, a generar más trabajo y hacer que esta empresa crezca muchísimo más y también a generar personas más capacitadas, porque sabemos que el hecho de
tener industrias especializadas como en las aerolíneas hace que el país tenga que desarrollar también una educación más especializada y que por lo tanto la gente tenga más oportunidades, por ejemplo, de tener trabajos especializados que son en su mayoría mejor remunerados y mejor vistos en la sociedad, aumentando muchísimo más los beneficios para nuestro país. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por su discurso. Invitamos al extensionista de oposición a que haga uso de la palabra. Al toque. Déjenme resaltar una cuestión y bueno. Vamos. Como Valderrama es bacán, lo voy a imitar y voy a debatir parado también. Voy a ponerme el tiempo aquí. Antes de empezar este debate, una persona que asume del público dijo en tono jocoso ¿qué es un LATAM? Me he dado cuenta que ese sentimiento se ha repetido en todas las cámaras del debate, porque pareciera que nadie sabe qué carajo es un LATAM en este debate. Así que, como una de las dos personas de aquí que estudian una carrera relacionada a la aeronáutica, déjenme decirles qué carajo es un LATAM y por qué no tenemos que renacionalizarlo. Vamos a usar renacionalizar con la misma definición que nos dio la Cámara Alta de Gobierno, que es que el Estado compre al menos 3/4 de la participación en la empresa. Entonces, por ejemplo, comprar un 15% o un 20% no contaría como renacionalizar, según la definición que dio el primer ministro y que ha sido aceptada por todos los demás oradores de este debate. Dado esto, entonces, empezaremos a refutar desde el primer ministro abajo. El primer ministro, entonces, nos dice que el Estado debe velar por el bien común del país y de sus ciudadanos, y que por eso debería renacionalizar la TAM. Pero por el contrario, velar por el bien común de sus ciudadanos no sería renacionalizar la aerolínea, porque esta aerolínea, como explicaremos en nuestra argumentación, estaría mucho más proclive a quebrar y a dejar de operar de la manera que lo hace si es que es renacionalizada. Después nos dice que es la aerolínea más grande de Latinoamérica y que por lo tanto no podemos dejar que quiebre. Pero, ¿por qué es la aerolínea más grande de Latinoamérica? ¿Cómo es que la TAM se ha convertido en la aerolínea más grande de todo un continente? Muy simple. Al ser una aerolínea privada con intereses privados distintos a los intereses que tendría el Estado, se ha expandido por sus propios intereses a países en los que Chile quizás no tiene tanto interés. Entonces la aerolínea se ha expandido a Perú, Colombia, Ecuador, Brasil y Argentina. Y esto ha sido por dos razones, por los intereses privados de la empresa y porque al ser una empresa no estatal, los otros países han sido más abiertos a recibir a esta empresa no estatal. Entonces, lo más probable es que si esta empresa se renacionaliza, ya sea o por los intereses del Estado o por los intereses de los otros estados de los otros países, la TAM perdería su parte del mercado en esos países y por lo tanto dejaría de generar dinero. Después nos queríamos referir a algo muy brevemente que dijo la líder de la oposición, que nos decía que la TAM despidió a la mitad de sus trabajadores. No, la TAM tiene 30.000 trabajadores y despidió a 1.400, eso no es la mitad. Después, con respecto a lo poco que dijo la Cámara Baja de Gobierno, nos mencionaban básicamente que esto sería un apoyo tecnológico de la TAM, porque sería más fácil para que estudiantes y deportistas puedan viajar a hacer su trabajo deportivo, sus trabajos académicos. Ya se hace esto, ya el Estado ya le paga a la TAM para pasajes con estos fines. Y nos faltó una parte de definición por parte de la Cámara de Primer Gobierno, y es sobre la administración de la empresa, porque al nacionalizar la empresa y al tener el Estado, según dijeron ellos, 3/4 de la propiedad de esta empresa, también pasaría a tener la administración y la toma de decisiones exclusiva con respecto a qué pasa en la aerolínea. Por lo tanto, tenemos que tener esto en cuenta al hablar sobre una renacionalización, que también pasaría a la administración aparte del Estado. Dicho esto, pasaremos a dar nuestros argumentos, que son por lo menos 3, si es que nos da tiempo, podemos llegar hasta 5. El primero es que, de facto, se perdería la Fuerza Aérea de Chile. ¿Cómo? ¿Por qué la Fuerza Aérea? Renacionalizar implica que vuelva a lo que era antes ser privatizada. Y la aerolínea LATAM dependía de la Fuerza Aérea de Chile cuando esta fue privatizada durante la dictadura. Entonces, tendría que volver, por lo menos temporalmente, a administración de la Fuerza Aérea. ¿Qué significa esto?
la Fuerza Aérea se quedaría chica. La Fuerza Aérea de Chile no es capaz de administrar el sendo monstruo corporativo que es la TAM, una empresa que opera en 5 países en toda Latinoamérica y en todo el continente. Entonces, la TAM no tiene ni la capacidad financiera, ni la capacidad administrativa, ni la capacidad operacional ni logística para poder manejar una empresa como es la TAM. Entonces, dejaríamos de tener una fuerza aérea funcional si es que es renacionalizada la TAM. Además, nuestro segundo argumento es que la TAM no es solo la aerolínea de Chile. Lo era hace tiempo, pero ahora también es la aerolínea de Brasil y es la aerolínea principal de Ecuador y de Perú. Entonces, además de ser una aerolínea importantísima para los mercados domésticos de Argentina y de Colombia. Entonces, renacionalizar la TAM significaría un conflicto bastante potente con esos 5 países en los que la TAM tiene subsidiarias. La TAM Colombia, la TAM Ecuador, la TAM Perú, la TAM Argentina, la TAM Brasil. ¿Se acuerdan lo pajero que fue la demanda de Bolivia ante la Haya? Ya, imagínense esa misma wea, pero son 5 países porque les renacionalizamos la aerolínea que usan ellos. No sería algo conveniente ni algo fácil de sobrellevar para el Estado chileno. Y por lo tanto, está también que esta aerolínea, si es renacionalizada, podría ser usada como un arma política contra Chile. Antes de continuar, Chacón. Galo, muchas gracias. Bueno, primero que todo encontramos súper mala fe decir que en realidad va a pasar a manos de la Fuerza Armada. Nosotros nunca dijimos eso, no tiene por qué ser así. Y por otro lado, que compremos acciones no quiere decir que vamos a tener una guerra con otros países. En realidad es completamente legal comprar acciones. No creemos que la baja de Oppo realizó su caso pensando en que nosotros íbamos a expropiar el gobierno y no fue así. Entiendo tu punto. Quizás no una guerra, pero una subida de intención importante. No tuvimos una guerra con Bolivia por el mar, sino una demanda. Probablemente pase lo mismo. Y con respecto a lo primero que me decías, sí, por lo menos temporalmente la administración pasaría a la Fuerza Aérea o a un organismo dependiente de ella. Toda la aviación civil en Chile la administra la Dirección General de la Náutica Civil, que depende de la Fuerza Aérea. Probablemente la TAM pasa a depender o de la DGAC o de la Fuerza Aérea directamente. Así que sí, se quedaría muy chica y no podría copar la Fuerza Aérea Chile. Arma política. Otros países podrían usar a sus intereses el hecho de que esta aerolínea sea nacional para herir a Chile. Por ejemplo, imagínense Estados Unidos bajo un gobierno de Trump y Chile bajo un gobierno de Beatriz Arce. ¿Ustedes creen que Trump le daría permisos a la aerolínea chilena, a la aerolínea según él de Marco Enrique Sominati, a la aerolínea según él de Alejandro Navarro, para operar en su país? No. Y eso dañaría tanto a Chile como a la TAM. Por lo tanto, haciendo atingencia a la métrica que nos mencionaba el acta de gobierno, de que hay que velar por lo mejor de la empresa. Por último, la TAM probablemente no vaya a quebrar, porque todas las aerolíneas que están sobreviviendo ahora están sobreviviendo a base de vuelos de carga, que ha subido muchísimo desde que se han bajado tanto los vuelos de pasajeros. De hecho, por estos meses, el aeropuerto más concurrido del mundo es el aeropuerto de Anchorage, en Alaska, que es un hub de carga, es el aeropuerto de carga principal del mundo, y ahora es el aeropuerto principal del mundo. Y se ha aumentado muchísimo más. Entonces, tanto por carga como por perder la FACH y por los conflictos internacionales, estamos muy orgullosos de no querer comprar la TAM como Estado de Chile. Muchas gracias por su discurso. Invitamos a la Látigo de Gobierno a terminar con el debate de su bancada. Sí, dame un segundito para poder ordenar y destacar unas cositas. Ok. Ay, no sé. Qué raro. La vista de Valeria. Ay, sí. Bueno, ya voy a partir. Creo que en este debate prácticamente nos hemos centrado en lo que serían supuestos, sobre todo la Cámara Contraria, que se habla, oye, pero es que si quiebra, si es que no quiebra, que qué pasa, que si sale Marco Enrique Ominami de repente a Estados Unidos no le gusta, y yo encuentro que pueden ser supuestos que pueden llegar a pasar, pero son igual bastante improbables. En ese sentido, es que, por ejemplo, si ya nos tenemos que empezar a centrar en qué es lo que realmente puede llegar a pasar, es que si la TAM quiebre, porque aunque se esté centrando en vuelos de carga, la TAM ya ha dado, ¿cómo se llama?
noticias de que has tenido bastantes problemas y que incluso están ellos considerando la renacionalización. O sea, si ellos ya lo están considerando es que parece que sí tenemos un problema y no es como lo que nos plantea Galo de que, bueno, es que, oye, pero con la carguita ya me sirve. No es así, porque si ellos se lo plantean porque hay un problema mucho más grande de que lo de aquello. Tampoco tenemos problemas con que pase temporalmente, como nos plantea Galo, un ratito a la FACH. No nos interesa eso, lo que nos está interesando es que la TAM pase a manos chilenas y que en primer lugar la TAM sobreviva. Si la TAM no sobrevive, entendemos que vamos a perder hegemonía en cuanto a las relaciones aeronáuticas como en relaciones de otro estilo, y si es que no las queremos perder, incluso queremos seguir ganando, sí tenemos que nacionalizar la TAM. Entonces ahora vamos a empezar a hacer una revisión con respecto a los casos, porque vamos a partir por la baja de OPO. Nos plantean que, uno, perdería la FACH porque, no sé, como que no podría competir con la TAM. Primero, la FACH se dedica tiene un rubro más administrativo siendo parte de las Fuerzas Armadas, entonces ya sería una cosa súper distinta porque ellos se encargan justamente de sus propios vuelos y la TAM sería vuelos de pasajeros, de personas comunes como yo, como tú, como cualquiera. Entonces ahí nos damos cuenta que esa pérdida de la hegemonía, la FACH nunca ha tenido hegemonía, entonces va a seguir existiendo, no va a tener ningún problema por eso, por lo cual no lo tomamos como relevante. Segundo, nos dice que vamos a tener problemas con Brasil, con Perú, con Colombia. Seguramente no los tengamos, ya tenemos bastantes empresas en esos países y no es como que nos digan, oye, no entres a mi país, porque no es así, porque no nos movemos no nos movemos en favor de qué es lo que sentimos, sino que es lo que nos beneficia. Y a ellos les sigue beneficiando que la empresa más grande con respecto a la aerolínea siga estando en su país para poder viajar, por ejemplo, a Rusia, por ejemplo, a quizá algún país de África, entre otras cosas, porque quizás sus propias aerolíneas no le están dando la oportunidad, pero la TAM sí se la está dando. Entonces no creo que a largo plazo tengamos este tipo de situaciones. Que podría ser un arma política, son demasiado supuestos el hecho de que ahora vaya a salir Bachelet y que, que Estados Unidos le diga así como, oye, no entras a mi país, porque generalmente no ocurre, porque ya hay convenios, porque ya existen acuerdos y tratados que se deben seguir cumpliendo, en ese sentido encuentro irrisorio lo que nos plantea la contraparte. Y bueno, ya refuté con respecto a lo de las cosas de carga. Entonces vamos a pasar a partir ahora a ver a alta de oposición. Alta de oposición nos dice, bueno, es que no garantiza trabajo, que sería mucho mejor dar bonos. Ya expliqué por qué dar bonos no sería la solución, porque al final es un desfalco, es simplemente dar dinero a la nada y no tener ninguna seguridad de que esto se mantenga y pueda hacer algo bueno a largo plazo. Pero si yo es que la integro, no solamente es un desfalco si es que a la empresa le va bien, no solamente estoy ayudando por caridad, sino que me estoy ayudando a mí mismo como Estado. Y eso es lo que nos interesa en este debate. Luego nos dice que si se quedan 5 colaboradores, dudo que eso pase porque si es que la TAM ya tiene subsidios justamente seguramente, o sea, si pasa al Estado, necesita de sus colaboradores por el cual de alguna u otra manera lo va a tener que ayudar para poder permanecer a sí mismo. Entonces eso igual sería como bastante poco probable de que suceda. Voy a dar un punto a la baja. Digo, a la alta. A Camila Mora. Ya. Muchas gracias, Guachis. Mira, yo tengo el único problema con el discurso de ustedes que no me han demostrado que efectivamente Chile puede administrar aerolíneas, ya que ya vendió todas las aerolíneas que administraba porque no se la pudo, como por ejemplo la DECO. Es que, ¿sabes qué? No es porque no se la pudo, es porque vino una persona que le interesaba venderlas, como fue Augusto Pinochet, que tú lo nombraste. No necesariamente fue porque no se la pudo, simplemente fue porque no le convenía a ese ente hegemónico que era Pinochet seguir teniéndolas, que era mejor que pasar a sus otras personas. En ese sentido es que a mí me da lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos viendo es la supervivencia de la TAM. La TAM seguramente no sobreviva y solamente con la ayuda chilena sobreviva. En ese sentido es que si, por ejemplo, no la ayudamos, va a quebrar, no tendríamos el beneficio al final, quedaríamos en cero. Y cero para Chile no es algo como suma cero, así como, oh, no importa, sería algo sumamente negativo. Y aquí empezamos a hacer ya las comparaciones con nuestra alta, porque nuestra alta sí dice, bueno, que la empresa va a aumentar el patrimonio, que vamos a mantener a la TAM, así no van a despedir a la gente va a estar mejor, y que vamos a poder hacer ayuda humanitaria. El problema de la alta es que solamente se centra en un ámbito actual, en el ámbito de COVID. Pero ¿qué pasa a futuro? O sea, después, ¿qué pasa? Que la TAM va a ser un lastre, que no va a poder seguir ayudando, y es que ahí vienen los argumentos de Valderrama. Cuando Valderrama nos plantea la idea de que la TAM va a poder sobrevivir a esta pandemia, que ya están empezando a quebrar otras
aerolínea, que eso podría llegar a posicionar, no quizás ya la TAM como la mejor de Latinoamérica, quizás la TAM como la mejor de entre muchos más países a nivel mundial, es que la posicionamos mucho mejor porque sobrevivió a una pandemia, porque actualmente están quebrando demasiadas empresas en este rubro, y si nos posicionamos en este, podríamos tener muchas mayores garantía de, por ejemplo, lo que nos plantea justamente la Alta, oye, de que yo quiero mantener a mis trabajadores. Bueno, si yo hago que mi empresa sea más hegemónica de lo que es ahora, voy a tener que contratar a muchas más personas, por lo cual voy a dar mucho más empleo, y no cualquier tipo de empleo, cariño, va a ser empleo calificado, empleo bien pagado, lo cual va a hacer subir el estatus de nuestra sociedad. Ya no va a ser, va a ayudar a los índices de pobreza justamente porque este empleo es muy bien pagado y podría mejorar las situaciones de estas familias, que ya no sea solamente empleo por, no sé, como obrero. Eso es lo más importante, y no solamente eso, sino que eso también sería una ayuda al Estado, porque aquí ya no solamente estamos viendo que es bueno para la TAM, sino para el Estado. Y en el Estado, por ejemplo, la TAM, los contrarios nos dicen, oye, pero que el Estado ya le paga a la TAM para que haga vuelos con respecto a no sé, al Ministerio del Deporte, entre otras cosas. Bueno, pero es que ahora va a ser de aquí, entonces quizás la cobertura que pueda llegar a dar va a ser mucho mayor, y eso es muy, muy beneficioso a largo plazo. Entonces aquí es cuando nosotros empezamos a ganar. ¿Por qué? Porque no solo nos enfrentamos en el ámbito de COVID, que sabemos que va a ser muy beneficioso en este momento, sino que aún después, post-COVID, nos podemos tomar la hegemonía, focalizarnos en eso y empezar a ganar muchas más utilidades mejorando las situaciones del país. Y eso es lo importante a futuro, para que la TAM no sea un lastre. Muchas gracias. Muchas gracias por su discurso. Invitamos al látigo de oposición a que cierre con este interesante debate. Aló, aló, hola, hola, ¿se me ve, se me escucha? Se te ve y se te escucha. Ya, cuando ustedes quieran. Ya. Hola, buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Nicolás Arrington, y les voy a enseñar la diferencia entre gente que sabe de aerolíneas, sabe sobre aviación y sabe cómo funciona y cuál es la historia de la TAM, y gente que simplemente averiguó sobre la TAM para este debate. La TAM, como muchos sabrán, fue una empresa que fue creada en 1929 por parte de Arturo Merino Benítez, y fue originalmente creada como una rama de la Fuerza Aérea, por así decirlo. Dependía de la Fuerza Aérea. Ambas empresas, o sea, la TAM y Fuerza Aérea, funcionaban de la mano. Y y con el paso del tiempo fue que la TAM terminó privatizándose, se fue del Estado. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que la TAM es una empresa que funciona mucho mejor siendo como una empresa independiente, siendo una empresa que es administrada por sus propios dueños y por los propios inversores que están en ella, y no por el Estado. Voy a partir después de hacerles este breve recordatorio, porque parece que a muchos no tenían eso en cuenta, o no lo tuvieron presente simplemente nomás. Voy a hacer un poco las comparativas. Primero, claro, tenemos la definición que nos da Alta de Gobierno, que vendría siendo que nacionalizar esta empresa sería no comprarla totalmente, no hacer una compra del 50% más uno, no, sino que sería parte del 3/4 de la empresa. Y que además la métrica sería donde la empresa tenga un mejor pasar, y que además tenga el mejor bien común para la ciudad, para el país y para la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que viene a ofrecernos principalmente Alta de Gobierno? Nos da una contextualización en que estamos en un punto de pandemia. Actualmente, la TAM, al igual que la mayoría de las aerolíneas del mundo, está pasando por graves problemas, graves crisis económicas, porque producto de la pandemia no se están haciendo vuelos, la gente no está volando, la gente no puede salir de vacaciones, no puede viajar, etc. Es totalmente cierto. La TAM, al igual que la mayoría de las empresas, está en un estado crítico actualmente. Y es por eso que está en peligro de quiebra, y es por eso que vemos qué sería lo mejor para ella en este momento. Tenemos claro que la empresa como la TAM ha estado pasando por dificultades. Ya sabemos que despidieron a unas cuantas personas, a 1.400 personas, un pequeño porcentaje de lo que sería la TAM. Y esto es solamente el pie inicial del problema que se viene acercando, agrandando.
la alternativa, la solución que nos ofrece el gobierno para poder solventar todo este daño, para evitar que la TAM caiga en quiebra y en desgracia total, es estatizarla. Que el Estado compre un porcentaje importante de la TAM y que por ende la TAM, la administración de la empresa, pasa a ser parte del Estado. El Estado lo administra y todo. ¿Dónde se cae esto aquí? Como bien dijo mi extensionista José Galo, el Estado no tiene suficiente presupuesto. Estamos en un Estado de poco dinero. ¿Quién se haría cargo realmente de lo que viene siendo la TAM? La Fuerza Aérea. ¿Por qué? Porque originalmente la Fuerza Aérea fue quien estaba trabajando en conjunto con la TAM. Y sabemos que actualmente, en contexto con o sin pandemia, la Fuerza Aérea es quien administra y vela por todo el ambiente aeronáutico del país. ¿Y dónde vemos eso reflejado? En la DGAC, que es directamente dependiente de la Fuerza Aérea. Como bien sabemos, la Dirección General de Aeronáutica Civil está comandada por un general de la Fuerza Aérea, y es la Fuerza Aérea quien sí o sí se vendría a hacer cargo de la que viene siendo la TAM, ya que la Fuerza Aérea es quien maneja todo eso. Baja del Gobierno nos ofrece unas alternativas para que la TAM se pueda mantener en el tiempo por este periodo de pandemia, que hagan apoyo tecnológico, que ayuden a los estudiantes o deportistas a viajar, cosas así. Recordemos que la TAM ha hecho eso de hace mucho tiempo y lo sigue haciendo de este tiempo. Por ende, ese pequeño argumento que nos da es un watch. Y la verdad, tampoco hay muchas cosas más que haya dicho Baja del Gobierno, en realidad no tengo mucho que destacar de ellos. Un par de acotaciones, etcétera. Intentaron refutarnos su látigo, nos intentó refutar partes de lo que había dicho mi extensionista José Galo, como de que no tendríamos problemas con otros países. José Galo nos mencionó el tema de que la TAM, al ser una aerolínea tan grande a nivel nacional e internacional, debemos recordar que la TAM no es solamente chilena, la TAM es chilena y además compró TAM, que es una ex aerolínea que había en Brasil. Entonces la TAM tiene soberanía en Chile y en Brasil. Y además es la aerolínea principal en muchos otros países de Latinoamérica, como por ejemplo, aparte de Brasil, son Colombia, Perú y Ecuador. ¿Qué es lo que no entendió Baja de Gobierno aquí? No entendió de que a la TAM, al tener soberanía tan importante frente a otros países, al ser nacionalizada, al que la administración pasa a ser parte del Estado chileno, la aerolínea ya no tendría solamente un fin que es de generar dinero como empresa privada, sino que además estaría cumpliendo el rol de ser un miembro del Estado, por así decirlo, porque depende directamente de este. Y como bien mencionó José, teníamos ejemplos ya como lo que pasó hace un par de años con Bolivia, de que al tener conflictos con otros países, conflictos de intereses estatales, hay problemas graves como demandas u otras cosas. También mencionó que claramente podría tener otro tipo de problemas, como lo que viene siendo que algunos países como Estados Unidos quiera cortar lazos, perdón, se me olvidó la palabra, lazos de comercio, de negocio con la TAM, como lo que ha pasado, por ejemplo, en China, que ha cortado lazos con ellos y después se ha tenido que retractar de eso. Punto a Baja de Gobierno. Sí, Muchas gracias. Lo que pasa es que son diferentes carteras las que se involucran con salud, entre otras cosas. ¿Y sabe qué? No vamos a tener ninguno de las dos partes, ni usted ni yo, como Estado ni como la TAM, utilidades si es que la TAM desaparece. La primera necesidad es que la TAM permanezca viva. Perfecto, sí, entendí perfectamente su punto. Y es aquí donde les vengo a recordar cuál es la posición que tiene la Baja de oposición. La Baja de oposición tiene una posición que lo principal que busca, lo más importante para nosotros, para José Galo y para mí, es que la TAM no caiga en ruina, no caiga en desgracia y no quiebre. Nosotros estamos totalmente en contra de la propuesta que nos viene a ofrecer el gobierno de nacionalizar la TAM, de hacer que la administración pase a ser parte del Estado. Tenemos claros ejemplos como por ejemplo Pluma de Uruguay, que es una empresa que era estatal y quebró. Y también lo que fue, por ejemplo, con Air France, que también era una empresa estatal y tuvo que privatizarse para no caer en la quiebra y desgracia. Lo que nosotros ofrecemos y con lo que estamos totalmente de acuerdo es que el Estado invierta, inyecte dinero sobre la TAM y que así nos permita poder mantenernos a flote y salir de esta crisis de pandemia. Siempre que la administración se mantenga en los privados, quienes han llevado a la TAM al éxito que es actualmente y que no caiga en desgracia si es que pasa a ser una empresa estatal. Por su atención, muchísimas gracias y encantado de defender a la TAM en esta ocasión.